Ahora es importante que ustedes, los hambrientos, el hambriento que quiera, yo le puedo compartir un texto base que vamos a tener para ir desarrollando estos temas con los predicadores, la familia Roblero Fervol. Y ese texto base es nada más ni nada menos que el comentario de Martín Lutero. Usted sabe quién es Martín Lutero, ¿cierto? O sea, bendito sea Dios porque despertó a ese hombre. De ahí estamos los evangélicos, de ahí somos los protestantes, la iglesia protestante, ¿cierto? Y le voy a leer esta salutación de Pablo, donde hoy día no voy a desarrollar casi nada de eso, pero dice: Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Por eso los Gálatas, a las iglesias de Galacia. El gentilicio de Galacia es Gálatas. El gentilicio de Quilpué es Quilpueino, ¿cierto? Gracia y paz sean a vosotros, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo, imagínense, el saludo que les manda, verso 4, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. O sea, este saludo coloquialmente lo digo para el que no le gusta leer, y lee la primera frase, ya le pegó con toda la doctrina. Ya inmediatamente a esa persona que lo alcanzó a leer estos 5 versículos, que es nada de la carta completa, ya se le dijo directamente de la doctrina del Evangelio, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados. Bendito sea el Señor. Eso nos abre los oídos para querer escuchar. ¿Cuántos quieren aprender de Gálatas? Bueno, para aprender del libro de Gálatas tenemos que primero preguntar quién es el autor. ¿Sabe quién es el autor? Pablo, ¿cierto? Recién lo dije. Pablo de Tarso. Y me voy a adelantar al mensaje de la pastora el domingo, pero es totalmente coincidencia. Gálatas, yo se lo hablé a los chicos hace cerca de 2 meses, le dije que íbamos a ver Gálatas después de Romanos. Y la verdad es que el domingo vamos a repasar todo esto. Pero apréndaselo hoy día para que llegue aventajado el domingo, ¿ya? La biografía del apóstol Pablo es fascinante y es muy extensa. Abarca de sus orígenes hasta cómo él se desarrolla como un fariseo y luego cómo él tiene las misiones de la iglesia primitiva como algo fundamental y básico para desarrollar y trastornar al mundo, como lo había anunciado la Escritura. Mire, Pablo desde su niñez, su nombre hebreo es Shaul, S-H-A-U-L, Saúl. Saulo, el nombre hebreo es Saulo. Probablemente en honor al primer rey de Israel llamado Saúl. Debe haber sido Saúl, Saulo, Saúl, la misma raíz de la palabra. Él era de la tribu de Benjamín, dice Filipenses 3 al 5. Y este nombre el nombre Saulo era bien común de los judíos de la época, ¿ya? Pero es importante el tema de la tribu de Benjamín porque los benjaminitas se sentían como los regalones de Dios. ¿Por qué? Porque el Benjamín era el más chico de Jacob y era el más regalón. Algo que uno no trasciende mucho, pero para la idea que ellos tenían de Dios, siempre acuérdense que uno estaba más adelante, cada uno pegaba los codazos para estar más cerca de Dios. Y algo tan simple como haber nacido de la tribu de Benjamín te daba eso. Es algo coloquial, pero es real. Pablo nació en Tarso, una ciudad importante de la provincia romana de Cilicia, donde hoy día está Turquía. En Hechos 22:3 Pablo menciona que nació en esa ciudad, para que usted si lo quiere buscar, ¿cierto? Esa ciudad era conocida, y esto es importante, por su actividad comercial y por ser un importante centro educativo. Donde, por ejemplo, en la quinta región, ¿dónde encontramos nosotros los centros educativos más importantes? Valparaíso, ¿cierto? Principalmente, ¿sí? Hay varios de la Universidad de Valparaíso aquí. Pero hoy día tienen la sede en Viña, pero son de Valparaíso, pero así es la cosa. Ya,
Pero si usted dice, me voy a ir a vivir a Quillota, ¿encontrará grandes sedes universitarias? En Calera, menos. En Quilpué hay una sola, ahí a la entrada, casi llegando a Viña. Pero para que usted vaya entendiendo que en ese lugar, cuando una persona nace en un área comercial importante, en una ciudad educada, se amplían los horizontes. Entonces era normal pensar en que un día yo iba a pasaba por fuera de la universidad, un día yo voy a estudiar ahí. Él realizó estudios de filosofía y él validó sus estudios en Atenas y en Alejandría. Su origen de Tarsos sugiere que Pablo tuvo acceso a una educación helenística. ¿Qué significa helenística? De la cultura griega, muy temprana, los sabios de la época. Y pudo haber estado expuesto a un pensamiento griego desde muy temprano. Por eso él tenía una mente muy abierta. Pero eso se cauterizó cuando después se fue a desarrollar se desarrolló como fariseo en medio de los judíos, y eso por supuesto fue cerrando su mente. Pablo era un ciudadano romano, importante, ciudadano romano de nacimiento. Eso habla de que su familia era muy próspera, tenían lucas, tenían recursos, y eso generaba tener una posición muy importante y estar conectado al Imperio Romano, porque no solo él tenía una educación griega, los romanos también tenían su línea, y era una civilización sumamente poderosa. Obviamente, yo le he enseñado bastante de que los romanos tenían un orgullo y un montón de cosas que Pablo en algún minuto los muestra en su desarrollo de las cartas. Y Dios lo trata en esa área, como a cualquiera de nosotros, ¿verdad? Pero por ser ciudadano romano, él tenía algunos privilegios que le permitían moverse para poder evangelizar. Me gustaría decirle, diga conmigo, Dios no da puntada sin hilo, pero yo creo como se está grabando, me pueden tirar piedras, ¿cierto? Algunos, pero es verdad, Dios hace las cosas correctamente. Usted está estudiando lo que Dios quiere, Él ha abierto las puertas, a otros se le ha cerrado, porque Dios quiere trabajar contigo en su propósito. Si tú no quieres, dilo al tiro, para que Dios te deje tranquilo, porque es sumamente importante que Dios va a trabajar con tu voluntad. Y cuando Dios llama a Pablo, lo llama como un instrumento escogido. La educación y la formación judía de Pablo la desarrolla en Jerusalén. Aunque nació en Tarso, fue llevado a Jerusalén para desarrollar su formación religiosa, y él estudió a los pies de Gamaliel. Eso sale en Hechos 22:3. Bueno, uno de los más respetados rabinos de la época hasta el día de hoy, de los más bacanes intérpretes de la ley, miembro del Sanedrín y el consejo gobernante de los judíos. Gamaliel pertenecía a la escuela farisea de Hillel. Usted cuando dice, ay, los fariseos, cuidado. Acuérdese que yo le enseñé el otro día, ellos entendían una justicia. No todo completo, si la solución la da Cristo. Cristo es la solución. El problema es que no creyeron en Él. Esta educación convirtió rápidamente a Pablo en un fariseo de fariseos. ¿Se acuerda esa frase? Que lo hizo a él celoso de la ley. Pablo era extremadamente celoso de la ley y era un defensor del judaísmo ferviente. Él comenzó a perseguir cristianos y consideraba el evangelio como una secta herética. ¿Qué dijo, pastor? Que hablaban herejías. ¿Sabe lo que es una herejía? Una blasfemia, algo contrario de Dios. Enseñar cosas falsas de Dios, eso es una herejía. Y en términos técnicos nosotros le llamamos herético. Esto es herético, para que usted vaya aprendiendo palabras nuevas, la anote. Así he ido aprendiendo yo. Dentro del judaísmo, Pablo llevó el celo a un desarrollo tan fuerte que él pudo conseguir cartas para perseguir cristianos. Él pudo conseguir del Sanedrín documentos para perseguir a la iglesia. Y es bien especial porque como él era ciudadano romano, incluso él perseguía a cristianos fuera de los límites de Israel. O sea, todo lo que tenía Pablo lo usaba para el mal, pero después vamos a ver que todo lo que tenía Pablo, Dios lo usó para el reino. Entonces usted dice, no, pero es que acá, es que allá.
tranquilo. Dios te va a permitir morir en donde tienes que morir. Y te va a dejar vivito en otras cosas que van a ser necesarias. Es así. Pablo, perseguidor de la iglesia cristiana. Antes de su conversión, Pablo fue un perseguidor activo de la iglesia primitiva. Pablo era conocido entre los primeros cristianos por su agresiva campaña de persecución. Él veía que el cristianismo desviaba al judaísmo y era totalmente contrario. Sin embargo, camino a Damasco, se convierte Pablo. Él se encuentra con Jesús resucitado, uno de los eventos más extraordinarios del cristianismo, porque nosotros tenemos a Jesús que aparece antes de que Él llegara a la tierra, es decir, antes de Cristo aparece Jesús. Eso se llama una teofanía, y aparece Jesús muchas veces. Sin embargo, pero a lo largo de muchos años, luego Jesús está en esta tierra y Él se revela como la plenitud de la divinidad de Dios. El que veía a Cristo veía a Dios. El que me ve a mí ve al Padre, dice Jesús. Pero luego de eso, el Señor se va, se aparece a algunos discípulos y hasta ahí llega. Pero viene un periodo de tiempo y nuevamente aparece como una teofanía, aparece Jesús a Pablo. Le aparece a Pablo. Y es maravilloso porque el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Saulo, tú no estás persiguiendo a los cristianos, me estás persiguiendo a mí. Y algo se le quiebra en su cabeza a Pablo, o una cáscara se rompe de judaísmo, y él responde: Señor, ¿quién eres tú, verdad? Y él queda ciego y tiene que ser guiado. Sin embargo, 3 días después, a través de un hombre, Dios le restaura la vista y es bautizado. Y Pablo entendió que había sido llamado por Dios rápidamente para ser apóstol de los gentiles. Por lo tanto, él era ciudadano romano. Él tenía una mente totalmente desarrollada de la civilización general. Por lo tanto, Dios tenía ahí un personaje para hacer de él un instrumento escogido, para hacer de él una persona que iba a influenciar a los gentiles hasta que llegara aquí para que yo esté predicando de la carta que él escribió hace casi 2000 años. El trasfondo de Pablo lo tenemos en 2 culturas importantes. El trasfondo cultural: la cultura greco-romana, es decir, una fusión entre la cultura helenística, Grecia y Roma, y los judíos. Y antes de su conversión, Pablo, él tenía capacidades extraordinarias de entender las Escrituras. Sin embargo, en camino a Damasco, él se da cuenta que estaba totalmente equivocado. Y todo lo que las capacidades que tenía de entender, en ese minuto no le sirven. ¿Y qué ocurre? Pablo se convierte en así como era el principal en perseguir cristianos, ahora es el principal defensor de la fe de Cristo. Mira, el principal defensor de la fe de Cristo. Eso pasa en un convertido. Eso pasa en un convertido. Tú tienes que amar la palabra, tienes que amar la Escritura. Si te da sueño aquí, te paras, te estiras, no tengo ni un problema, caminas, lo que sea, pero tú tienes que amar la palabra. Porque si tú amas la palabra se te va a revelar, y si se revela la palabra en ti, Dios va a tener un instrumento escogido en ti. Bendito sea el Señor. Pablo tenía una relación hermosa con las iglesias de Galacia, porque Pablo había fundado varias iglesias en Galacia, en ese sector. En su primer viaje misionero, lo detalla el libro de Hechos, habla de que Pablo había formado estas iglesias, pero vamos a ir adentrando en el libro de Gálatas y vamos a ir encontrando que después de la partida aparecían judaizantes. Aparecían estos cristianos recién convertidos, aparecían judíos que querían tomarlos y llevarlos al judaísmo. Y comenzaron a influir tremendamente en esta población, en esta iglesia, en esta población cristiana que estaban haciendo. Entonces, esto da ocasión a la carta de Pablo. Y aquí estoy hablando algo importantísimo, porque ya entré a la carta.
¿Qué da ocasión a la carta de Pablo? Que, ¿se acuerda cuando yo le comenzamos a predicar Romanos y yo le dije que empezaron a aparecer los judíos y empezaron a revolver el gallinero? Y Pablo tiene que deshacer todo aquello. Y lo vemos en Romanos 3, de qué sirve la circuncisión, ¿cierto? Y de qué sirve ser judío, cumplir la ley, etcétera, etcétera. Entonces, en ocasión de que aparecen estos judíos, por eso esta carta va de la mano con la carta de Romanos, porque tiene un origen similar. Se estima que Gálatas fue escrita entre el 48 y 55 después de Cristo, es decir, 15 años después que el Señor ya no estaba, 15, 20 años, dependiendo que si fue antes o después del concilio de Jerusalén, que está en Hechos 15, porque este concilio tuvo lugar el año 49. El porqué de la carta es que los judaizantes estaban enseñando que los gentiles necesitaban ser circuncidados para pertenecer plenamente al pueblo de Dios. O sea, ¿cuál era la estrategia? Si no puedes contra ellos, únetele. Si no puedes contra los cristianos, que están limpios, que están lavados, tírale barro, ensúcialos. Pero que ellos pequen. Esa es la estrategia que ha usado el enemigo desde un principio. ¿Se acuerda Balaam cuando en un principio en la Biblia venían los enemigos y le decían, sacerdote Balaam, anda y maldice al pueblo de Dios? Y él decía, no puedo hacerlo. Y de repente le dijeron, todo hombre tiene su precio. ¿Y de cuánto estamos hablando? Así un billete. Agarró el billete y fue. Y cuando estaba, no puedo maldecirlo. Aunque yo haga lo que haga, yo no los puedo maldecir. Son el pueblo de Dios. Están protegidos. Pero él tenía ya un compromiso con esta gente que le pasaba dinero para maldecirlo. Entonces se ve complicado y le dice, ¿saben qué? ¿Quieren que ellos caigan? ¿Quieren que ellos estén fuera de Dios? Que se produzcan mezclas. Mándenle mujeres bonitas, paganas. Métanle mujeres, puras mujeres bonitas. Y la mezcla. Por eso tú tienes que aprender la escritura, por eso tienes que aprender la palabra. Porque va a aparecer el enemigo y te va a querer permanentemente confundir. Por eso esta controversia es el corazón de la epístola de Gálatas. Este problema es el corazón de la epístola de Gálatas. Y es importante esto que usted está aprendiendo. Si usted va a un instituto bíblico y le pasan cartas paulinas, le van a enseñar estas cosas. Pero usted, si entiende esto, usted va a decir, ¿cómo yo lo aplico? El pastor está enseñando tanta cosa, no entiendo mucho, pero está bueno. No, ¿cómo lo aplico a mi vida? Cuidado con la mezcla. Gálatas nos va a enseñar eso, cuidado con la mezcla. Parece santo, parece maravilloso, pero yo tengo que tener cuidado. ¿Y si el pastor Rodrigo enseña un día algo equivocado? ¿Lo tengo que escuchar? Bueno, si es mi pastor lo voy a escuchar. No, usted no me tiene que escuchar. Pero ¿cómo va a saber usted que estoy equivocado? Por eso tenemos que aprender y amar la palabra. Ame la palabra. Lea la escritura. Le recomiendo, vea Chosen, Los Elegidos. Espectacular. Y usted va a amar más al Señor cuando vea esa película. La temporada 4 la encontramos ya hispana, está en YouTube. Así que ya para los que vieron las 3 primeras temporadas pueden ver la temporada 4. Y la verdad es que usted va a aprender del Evangelio de una forma tremenda. Y se lo digo porque yo conozco la Escritura, vivo en esto todos los días y veo eso y lo veo en maravilloso, maravilloso. Mire, el contexto histórico-político, ellos estaban en el Imperio Romano, donde se establecía lo que se llamaba la Pax Romana, con X, o Paz Romana, como quiera, pero la Pax. Y esa Pax, que era el águila romana que llegaba ahí, se establecía y decía, estemos en paz, sí. Nosotros te vamos a cuidar, nosotros le vamos a proveer mucha tecnología que nosotros hemos desarrollado, como ductos de agua y cosas básicas que necesitaban los pueblos, pero ustedes nos van a dar tributo. Y de acuerdo a lo que ellos le iban dando, le pedían más plata. Entonces tenían que trabajar para ellos, eso era la Pax Romana. Bueno, en ese contexto nosotros desarrollamos toda esta historia.
en el contexto social y cultural, nosotros destinamos esta carta a los habitantes de Galacia, ¿verdad? A los Gálatas, que es importante saber que ellos eran celtas que habían emigrado desde la Europa central alrededor del siglo III antes de Cristo. Y esto a veces puede pasar así, pastor, cultura general, sí, por supuesto, pero estos celtas mantenían tradiciones propias, lo que creó un ambiente cultural diverso junto a influencias helenísticas, romanas, eran una ensalada de cosas. Entonces era fácil para que después llegara los judíos a enredarlos con lo nuevo que habían aprendido, que era el cristianismo. Entonces tomaban de lo mismo que ellos ya tenían adentro. Ojo, escucha lo que te estoy diciendo. Tomaban de lo que ya tenían adentro, que no era de Dios, y los enredaban. Bueno, si usted aprende un poquito de la cultura celta, ahora viene la famoso Halloween, ¿cierto? Y nace allá con los druidas, y los tipos eran tremendamente esotéricos. Y creían en la fuerza oculta y todo ese tipo de cosas. Y estos tipos llegaron ahí, se instalaron y agarraron la cultura helénica y armaron una ensalada. Como por ejemplo, usted va ahí a Iquique y sube y llega a La Tirana. Y cuando viene la fiesta de La Tirana, los que le bailan a la Virgen, que se supone que es la mamá de Jesús, son los diablos. ¿Qué tiene que ver los diablos bailándole a Dios, haciéndole fiesta a Dios? ¿Qué tiene que ver? Pero es una ensalada. Eso se llama sincretismo, una palabra nueva que usted tiene que aprender, sincretismo religioso, que metemos montones de ideas. Y usted dígale siempre al Señor, Señor, líbrame del sincretismo, de creer una ensalada de cosas. Soy cristiano y creo en el horóscopo, soy cristiano y no. Yo creo en la Biblia, en la Biblia, en la Biblia y en la Biblia. Punto. Nada más. No, que yo vengo de una cultura, nada más. ¿Sabe por qué? Porque muchos de estos gentiles convertidos podían haberse encontrado tentados a regresar a sus prácticas anteriores permanentemente y como cosas nuevas incorporaban elementos judíos. Acuérdense que estamos hablando no de Israel, esto está fuera de Israel. Hoy día usted ve un mapa y va a ver Turquía, está bastante más lejos de Israel, lo ha visto, ¿cierto? ¿Sí? Todos hemos visto un mapa de Europa y hemos visto Turquía aquí a la derecha y después viene bajando en el Medio Oriente, está ahí, está Israel, al borde del mar Mediterráneo. Entonces, los judaizantes generaron un conflicto religioso tremendo. Y este conflicto no solo era teológico, sino también social. Porque ellos les decían, si ustedes quieren ser cristianos, Jesús enseñó que ustedes eran hijos el pueblo de Dios es hijo de Abraham. Y si ustedes quieren ser hijos de Abraham, tienen que pertenecer al pacto. Y el pacto de Abraham requiere que usted se circuncide. Yo como hombre hubiera protestado inmediatamente, ¿cierto? Obviamente. Pero se fijan como una manipulación, pero ya halló cabida ahí. Y ellos comenzaron a tomar eso como algo que debían hacer. Y Pablo rechaza estos argumentos permanentemente, porque habían barreras tremendas entre los judíos que no tenían nada que ver con el Evangelio. Sin embargo, la fe en Cristo había que levantarla. Mire, acuérdense siempre de Cristo dice, como la serpiente de Moisés fue levantada en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre. ¿Y levantado dónde? En una cruz. Pero todo el que miraba a la serpiente no se moría. Todo el que miraba a la serpiente, aunque había sido picado por una serpiente venenosa, no se moría. Es decir, si tú sacas los ojos de Jesús, sacas los ojos de la Biblia, te puedes morir. ¿Cuánta historia y cuánta gente usted conoce en el Evangelio que hoy día ya no sirven al Señor? Hombres de Dios que no se cayeron y no se pudieron parar más, mujeres de Dios que hoy día están en cualquier otra cosa que no sea el Señor. Permanentemente se tocan dos temas importantes. La libertad cristiana, en el libro de Gálatas, esta libertad que nosotros tenemos, ¿verdad? Y lo otro importante, la justificación por la fe.
Y eso también lo encontramos nosotros fuertemente en Romanos, lo desarrollamos. Pero ahora vamos a ver que Pablo se lo repite a los Gálatas, porque es necesario que nosotros entendamos la conexión del Nuevo Testamento. Pero yo quiero que usted sepa que también Gálatas se conecta muy fuerte con el Antiguo Testamento, porque no existe el Antiguo Testamento, un corte, y viene el Nuevo Testamento y lo que había para atrás en el Antiguo Testamento lo tiramos a la basura, no sirve, es una sola cosa. Una sola cosa. El pacto nace en el Antiguo Testamento y se cumple en Cristo. Se cumple en Cristo. Por eso hay una conexión perfecta. Pablo utiliza el Antiguo Testamento, especialmente el pacto de Abraham, para argumentar este punto. Pablo conecta a Gálatas, que está en capítulo 3, que ya lo vamos a ver, 10 al 14, y lo conecta con Deuteronomio 27, 26 y Deuteronomio 21, 23, para demostrar que aquellos que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Esto yo se lo recalco mucho a los discípulos que yo tengo. Les digo permanentemente, Pablo no inventaba cosas, no era que estaba así. Ven la luz a mí, mas el justo por la fe vivirá. Y le salía, no, él no era místico, él era estudioso de las Escrituras y permanentemente usted ve que todos los argumentos que tiene Pablo los sella con la Escritura del Antiguo Testamento. Y aquí en Gálatas lo vamos a ver fuerte. Lo vamos a ver fuerte porque él tiene que votar los argumentos que los judíos tenían. Entonces lo ocupa tremendamente. Imagínense que con el Antiguo Testamento Pablo dice, el que está bajo la ley está bajo maldición. Con el Antiguo Testamento, con la ley propiamente tal. Sin embargo, Cristo se hizo maldición por nosotros, redimiéndonos de esta maldición de la ley para que la bendición de Abraham pudiera llegar a nosotros los gentiles. Lo vamos a entender. Por eso la oración era, Señor, yo quiero entender, ¿de qué me salvaste? Oh, la salvación, sí, de nuestros pecados. Es mucho, mucho más, es un océano. Pero esto es para los hambrientos, que tienen hambre y sed de justicia. Pablo sostiene que la ley dada 430 años después de la promesa a Abraham no anula la promesa. Eso está en Gálatas 3:17. La ley fue añadida debido a las transgresiones. ¿Por qué se puso la ley? Por las transgresiones de los hombres. Pero el propósito era temporal hasta que viniera la simiente de Dios, Cristo. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Mire, lo que acabo de hacer es una introducción de Gálatas, el libro de Gálatas, donde nosotros vamos a comenzar a estudiar. Yo le pido, por favor, si usted no se lo puede leer 7 veces, que se lo lea por lo menos 3 veces. 3 veces. Lo ideal son 7. Lo ideal son 7. ¿Por qué? No sé, pero número del Señor. No, lo ideal son 7 veces que usted lo pueda leer. Para que cuando nosotros estemos enseñándole la Escritura, usted lo reciba así como, oh, esto lo leí, esto está en la Biblia, esto, ¿me entiende? Y le va a entrar por una oreja y le va a entrar por la otra oreja y como entró por las dos no va a poder salir por ni un lado. ¿Me entiende? Entonces, vamos a orar. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, Rey de misericordia, tú que eres santo, que eres perfecto, que eres nuestro Señor. Invocamos tu nombre en alto, Señor. Invocamos tu nombre en alto. Señor, como Jesús le hablaba a sus discípulos y los trataba de estudiantes, Señor, nosotros somos estudiantes de tu palabra. Yo mismo hoy día, Señor, recibí una bendición de la universidad en que estoy como estudiante. Y te doy gracias, Señor, porque somos estudiantes y estudiantes de tu palabra. Estudiamos lo correcto, lo perfecto. Estudiamos a Cristo. Cuando conocemos de tu palabra, te conocemos más, Señor. Hoy día, Señor, hemos comenzado a aprender del libro de Gálatas. A veces no es lo más entretenido, Señor, hablar de la carta, porque queremos ya escuchar lo que dice Gálatas, ¿verdad? Y cómo lo dice y por qué lo dice. Pero también en este contexto que hemos visto, Señor, tanto histórico, social, político, la biografía de Pablo, Señor, el autor,
nosotros podemos ver la riqueza, Señor, que encontramos cuando comenzamos a estudiar tu palabra. No es nada está al azar. Lo vimos, Señor, en el final de Romanos. No hay nada al azar. No hay nada al azar. Todo está medido, todo está pesado y todo es perfecto, Señor. Y sabemos que en tu palabra, Señor, nosotros tenemos una firmeza que nos va a permitir llegar al cielo. Y como dijo Thomas Watson, Señor, estas dos alas, Señor, que nos llevan al cielo, el arrepentimiento, aquí hay un grupo de pecadores arrepentidos. ¿Cuántos son pecadores arrepentidos en este lugar? Y la otra ala, Señor, es la fe. ¿Cuántos tienen fe en Jesús? Esas dos alas nos van a llevar al cielo. Pero para tener fe, la fe viene por Él, y el oír viene por la palabra de Dios. ¿Cuántos aman su palabra ahora que saben que necesitan fe para llegar al cielo?